El inicio de la independencia del Perú. El Perú fue el último reducto realista en América. Un sector de la población era favorable a la independencia, pero otro, en especial de la élite criolla de Lima, prefería seguir perteneciendo al Imperio español. El principal temor de los criollos era que el cambio del régimen político estimulara rebeliones entre indígenas y esclavos que amenazaran su posición privilegiada en la sociedad. Para el resto de las nacientes repúblicas sudamericanas, la caída del poder español en el Perú era indispensable para asegurar su independencia. Por ello, fuerzas chilenas y argentinas se unieron bajo el mando del general argentino José de San Martín y formaron la Expedición Libertadora del Perú. La Corriente Libertadora del Sur. Entre 1814 y 1816, San Martín formó en Mendoza su ejército libertador, sobre la base del regimiento Granaderos a Caballo. Con este ejército, en 1817, cruzó la cordillera de los Andes en una marcha de más de 3 semanas con el objetivo de independizar Chile y luego trasladarse al Perú por mar para liquidar el poder español, centrando los ataques en Lima. San Martín consiguió independizar Chile en 1818 después de 3 batallas. Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Luego de expulsar a los españoles de Chile, San Martín dejó a Bernardo O'Higgins como director supremo. En Chile, los patriotas formaron una escuadra bajo el mando del inglés Thomas Cochrane, quien organizó 2 expediciones entre 1819 y 1820, logrando el control del mar y dejando despejada la ruta hacia el Perú. San Martín en el Perú. Cuando Thomas Cochrane llevó a cabo una exitosa campaña marítima que consistió en el bloqueo del litoral peruano, el reconocimiento del terreno y el establecimiento de contactos con patriotas peruanos. En 1820, el ejército de San Martín parte de Valparaíso, desembarcando en la bahía de Paracas el 8 de septiembre del mismo año. La estrategia de San Martín, quien estableció su cuartel general en Pisco, era por un lado, ganar partidarios a la causa emancipadora entre la población. Y por otro, iniciar contactos con los realistas para pactar una independencia pacífica. El 25 de septiembre se realizó la conferencia de Miraflores entre Antonio Álvarez de Arenales, representante de San Martín, e Hipólito Unanue, delegado del virrey Joaquín de la Pezuela, pero no se llegó a ningún acuerdo. A finales de 1820, diversos hechos favorecieron el avance de las fuerzas libertadoras como el bloqueo marítimo que causó desabastecimiento en Lima, la exitosa expedición de Álvarez a los Andes centrales, el fracaso del envío de refuerzos realistas y las rebeliones separatistas de varias provincias. San Martín aprovechó las circunstancias y desde su nuevo cuartel general en Huaura, al norte de Lima, proclamó por primera vez la independencia del Perú en noviembre de ese año. Luego en diciembre, José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, proclamó la independencia en Trujillo. El acto fue imitado en Lambayeque, Piura y otras ciudades. La ocupación patriota en Lima. La insostenible situación que vivía en Lima, así como el avance patriota en el norte, produjeron una crisis entre los realistas. En el motín de Aznapuquio, los militares españoles depusieron al virrey Pezuela. El general José La Serna asumió el cargo. Mientras tanto, San Martín asumía sus primeras funciones de gobierno, instituyendo un reglamento provisional que creó 4 departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima. Además envió tropas para fortalecer el sitio de la capital, a la vez que solicitaba el reinicio de las conversaciones con los españoles. En junio de 1821 se realizó la conferencia de Punchauca entre San Martín y La Serna. El Libertador planteó la siguiente propuesta: el reconocimiento de la independencia del Perú, la convocatoria de un congreso constituyente y que mientras tanto, un príncipe Borbón se convirtiera en rey del Perú. El virrey por su parte, planteó el reconocimiento de la autoridad del rey de España y la puesta en vigencia de la Constitución Liberal de Cádiz. La proclamación de la independencia. San Martín aprovechó la situación y entró a Lima. Convocó una junta de notables en el Cabildo limeño que juró la independencia el 15 de julio de 1821. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta.
La proclamación quedó para el sábado 28 de julio en la Plaza de Armas de Lima. Fracasada la conferencia de Punchauca, se reanudaron las hostilidades. La escuadra de Cochrane bloqueó el Callao, mientras los montoneros de Álvarez amenazaban con tomar la capital. Los alimentos escasearon, faltaron medicinas y brotaron enfermedades como la peste. La situación era insostenible. El virrey abandonó Lima hacia el Cusco a principios de julio de 1821. El protectorado. En octubre de 1821, San Martín creó un gobierno provisional dirigido por él. Asumió el título de protector de la libertad del Perú y asumió las funciones políticas y militares del Estado. Para legitimar su gobierno, decretó un estatuto provisorio. Las principales medidas del protectorado fueron las siguientes. En el ámbito político. Creó la Sociedad Patriótica, estableció la Orden del Sol para premiar a los ciudadanos por sus méritos, convocó al primer Congreso Constituyente y envió una misión a Europa, para buscar un príncipe que gobernara el Perú provisionalmente. En el ámbito social. Declaró la libertad de los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821. Abolió la mita y el tributo indígena. En el ámbito económico. Creó el Ministerio de Hacienda, eliminó las aduanas internas y decretó el libre comercio. En el ámbito cultural. Convocó a un concurso para la letra y música del himno nacional y la fundación de la Biblioteca Nacional. El programa político de San Martín. El Libertador buscaba implantar en el Perú una monarquía constitucional, pues pensaba que así se evitaría el caos y el desorden social. Para apoyar el establecimiento de este gobierno, fundó la Sociedad Patriótica de Lima, bajo la dirección de Bernardo Monteagudo. Al interior de esta sociedad, se dieron las primeras discusiones políticas del Perú independiente. Allí se enfrentaron dos tendencias. Los monarquistas, dirigidos por Monteagudo, y los republicanos encabezados por José Faustino Sánchez Carrión. Las ideas republicanas fueron finalmente las que se impusieron. La entrevista en Guayaquil. Luego del fracaso en la expedición en Ica, que pretendía avanzar hacia los Andes y que culminó con la derrota patriota en la batalla de Macacona, San Martín se dio cuenta que con las fuerzas relativamente escasas bajo su mandato, no podría por sí mismo derrotar al virrey La Serna. Concibió entonces la idea de entrevistarse con Simón Bolívar. Dicha entrevista se produjo en 1822, en la ciudad de Guayaquil. Con resultados poco alentadores para la causa sanmartiniana. Con este resultado regresó a Lima e instaló el primer Congreso Constituyente ante el que dimitió a su título de protector. El primer Congreso Constituyente. El Congreso estuvo marcado por una fuerte tendencia liberal y republicana. Abogaba por la formación de un gobierno parlamentarista, es decir, con un ejecutivo débil. Estuvo presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. La Junta Gubernativa. Uno de los primeros actos del Congreso fue nombrar la Junta Gubernativa formada por José Lamar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. La Junta desarrolló acciones para derrotar a las fuerzas realistas enquistadas en los Andes, para lo cual desplegó la primera expedición a puertos intermedios, es decir, entre el Callao y Arica. Siendo derrotados en las batallas de Torata y Moquegua. Ante el fracaso se produjo el primer golpe de Estado en la historia de nuestra república, conocido como el Motín de Balconcillo y dirigido por Andrés de Santa Cruz. El Congreso destituyó la Junta y nombró como presidente de la República a José de la Riva Agüero. Gobierno de José de la Riva Agüero. Riva Agüero continuó la guerra contra los españoles. Para ello dispuso la segunda expedición a puertos intermedios bajo las órdenes de Andrés de Santa Cruz.
La expedición logró derrotar a los realistas en Cepita. Sin embargo, debido a errores estratégicos, fracasó. Los realistas, animados por sus triunfos, llegaron a retomar Lima y el puerto del Callao. Depuesto por el Congreso que lo había nombrado, Riva Agüero estableció en Trujillo un gobierno paralelo. El propio Congreso se dividió y el de Lima encargó la presidencia a José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle. En medio de esa crisis, arribó Simón Bolívar al Perú, con una aureola de general victorioso y reclamado por el Congreso peruano.